Aquí lo que vamos a ver es básicamente, pues vamos a utilizar una constante, la llamada constante de gravedad, que yo creo que igual la conocen, es una constante como pi, que sabemos que tiene un valor que es 3.146, para usos prácticos nosotros lo redondeamos, aunque en realidad es un valor infinito. Para la gravedad hacemos lo mismo, agarramos o tomamos nosotros un valor que es 9.8 o 9.81 en algunos libros, pero por lo general es 9.8. Es una llamada constante, es en metros sobre segundos en este caso, ¿sí? Eh, Vamos a ver tres casos en el caso de la caída vertical, que va a ser cuando dejamos caer un objeto, ¿sí? Donde simplemente actúe la gravedad sobre él, y vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad que alcanza al final, la distancia que recorre, etcétera. Va a haber diferentes variables, ¿no? Sobre ese. La otra será un tiro, lanzar un objeto hacia arriba con una cierta velocidad inicial, ¿sí? O lanzarlo hacia abajo también. Supongamos que estoy, por ejemplo, en un puente y lanzo, pero con cierta velocidad. Es muy importante que aquí en la lectura de los ejercicios o los problemas que se planteen, los leamos muy cuidadosamente, ¿sí? Ya que ahí claramente el ejercicio va a decir dejar caer. Si el ejercicio dice dejar caer, quiere decir que nosotros no vamos a intervenir o no vamos a aplicar una fuerza adicional, sino que ahí solamente va a trabajar la fuerza de gravedad. Más sin embargo, si dice que es un lanzamiento, ya sea vertical hacia arriba o hacia abajo, pues ahí sí ya va a intervenir una fuerza adicional a la gravedad, que va a estar dada, más adelante vamos a ver los ejemplos, va a estar dada por una velocidad inicial, ¿no? Tanto de un tiro vertical hacia arriba como hacia abajo. Entonces tenemos que considerar ahí una velocidad inicial, ¿no? Entonces la caída libre tiene tres variables, que son la altura, la podemos ver aquí en la imagen, que va a estar representada por la letra H de Hake en inglés, bueno, se toman los prefijos en inglés. Eh, Velocidad por V, que ya la hemos trabajado, pero también de velocity, y el tiempo por time, ¿no? Bueno, y la G de gravedad. Esas van a ser, bueno, tenemos cuatro variables, no tres, cuatro variables, que son las que vamos a estar trabajando para este tema de la caída libre, ¿no? Las ecuaciones que vamos a trabajar, pues son estas que tenemos aquí. Tenemos para la altura, gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad. Y, por ejemplo, en la segunda y la tercera, que básicamente podemos decir que es para lo mismo, la velocidad. Pero si se fijan, aquí tengo la variable gravedad y tengo la variable tiempo. Aquí no tengo la variable altura. Entonces, si no la tengo, entonces esa es la que voy a usar. Esa es básicamente la lógica de cómo utilizar una u otra de las fórmulas, ¿sale? En el segundo ejemplo, por ejemplo, tengo la gravedad, pues la gravedad pues siempre la vamos a conocer, ya vimos que es una constante que va a ser de 9.8, ¿sale? El 2 que es una constante también, en este caso para la fórmula, y tengo la altura, ¿sí? Entonces, si se fijan en la segunda fórmula, no conozco el tiempo, entonces si nada más conozco la altura y pues la constante de gravedad, ¿sí? Si en un caso, un ejemplo, me piden calcular la velocidad, pero solamente me dan la altura, ¿sí? Y no el tiempo, pues entonces la que voy a utilizar es la tercera. Entonces, eso es cómo nos vamos a basar, ¿sale? Para utilizar una u otra de estas tres. Que además también pudiéramos, aquí no está el tiempo, si se fijan, no hay una para el tiempo, pero ahorita vamos a ver un ejemplo en donde nosotros vamos a calcular el tiempo y lo que vamos a hacer es tomar esta y simplemente despejar. Vamos a tener que despejar el tiempo y nos va a dar una fórmula, ¿sale? Vamos a decir una nueva fórmula, pero para no tener tantas fórmulas, vamos a decir que estas son las básicas y a partir de aquí podemos hacer el despeje, por ejemplo, para el tiempo, ¿sale? En cualquiera de estas incluso. Si aquí me piden despejar el tiempo, pues entonces, siempre y cuando
tenga bueno, ya conozco la gravedad, pero tenga algún otro valor, como en este caso. Si me piden la velocidad, pues entonces aquí despejamos. Si conozco la velocidad, si me dicen a qué velocidad va el objeto, pues entonces aquí si me piden calcular el tiempo en el que tardó en caer, pues entonces utilizo esta segunda fórmula despejando el tiempo. Y aquí sería velocidad entre la gravedad despejada, ¿no? Ya que esta que está multiplicando pasaría para acá dividiendo y así sucesivamente, pero va a depender siempre de los datos. Entonces, siempre cuando veamos un ejercicio o un ejemplo, lo primero que vamos a ver es ver con qué información contamos, para a partir de ahí nosotros saber cuál es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sale? Entonces, a veces es incluso cuestión de aplicar lógica en este caso, chicos. Bueno, vamos a pasar a ya los... Bueno, aquí tenemos las mismas fórmulas que acabamos de ver ahorita en el gráfico. Tenemos la fórmula para calcular la altura y dos fórmulas para la velocidad, pero ya vimos que en cada caso, pues va a depender mucho de los datos con que contemos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo. Ejemplo número 1. Dice que un balón de fútbol se deja caer desde una ventana y tarda 5 segundos. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver o a buscar cuál es la información que tenemos, con qué información contamos. ¿Con qué contamos? Pues contamos con el tiempo, en este caso, si se fijan, el tiempo es igual a 5 segundos, ¿sale? ¿Con qué otra información contamos además del tiempo? Pues no me dan la altura, ¿sí? No me dan la velocidad, fíjense, incluso los vamos a poner, fíjense, para que vean que no. ¿Qué es lo que no tenemos para irnos haciendo el análisis? ¿Tenemos la velocidad? No, ¿verdad? Tampoco la tenemos. No tenemos esos datos. La gravedad sí la tenemos, ya la sabemos, porque esa es una constante. 9.8 segundo al cuadrado es. Esta es la información con la que contamos para este ejercicio, ¿sí? Solamente, acuérdense, las variables que manejábamos eran estas cuatro, ¿sí? Me regreso. ¿Cuáles eran? Altura, velocidad, tiempo y la constante de gravedad. Son esas cuatro. Incluso en cada ejercicio pudiéramos hacer lo mismo. Poner esos cuatro rubros, ¿sí? O esos cuatro datos y ver con cuál contamos. En este caso, ¿con qué contamos? Solamente contamos con el tiempo y pues con la constante de gravedad. Es con lo único que se cuenta. Bien, vamos a ver entonces, aquí hay unos incisos. Ya después de analizados con qué información contamos, vamos a ver cuáles son lo que tenemos que resolver, ¿no? En este caso me dan dos incisos. El primer inciso dice o me pregunta ¿desde qué altura cayó? Pues solamente sé que tardó 5 segundos y me piden saber, pues, con qué altura cayó. Bueno, como aquí dice claramente, se deja caer, quiere decir que aquí lo único que actúa, pues, es la gravedad. Entonces, aquí no hay una fuerza adicional más que la única, solamente la fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos ese dato. Bien. Vamos a ver entonces como nos piden calcular altura, eso pide el inciso A, dice que calculemos la altura donde cayó, pues vámonos es un dato que no conocemos, aquí está claramente, pero si conocemos la fórmula, es esta que tenemos acá. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sale? Para este caso, porque me piden la altura. ¿Qué conocemos? Conocemos la gravedad y conocemos el tiempo. Esas son las dos variables que maneja la fórmula, ¿sí? Entonces, pues con eso es más que suficiente. Conocemos los dos datos que me está pidiendo la fórmula. Entonces, lo único que vamos a hacer, pues, es hacer la simple sustitución. Bien, entonces ya tenemos aquí sustituidos los valores. Aquí adelantito le vamos a seguir. Bien, entonces, pues aquí vamos a tener que hacer nuestras operaciones. Vamos a dividir la altura de la que se dejó caer este balón fue de 122.5 metros, ¿sale? Entonces ya resolvimos ahí el primer inciso.
¿Sale? Entonces aquí pues prácticamente fue directo. Aquí no hicimos ningún despeje, solamente sustituimos el valor de la gravedad y el valor del tiempo, que es lo que se nos da desde un inicio, ¿sale? Dice, ahora nos van a, o nos preguntan, bueno, vamos a sustituir este valor que ya lo conocemos, ya conocemos la altura, son 122.5 metros, ¿ok? Dice, ¿con qué velocidad impacta en el piso? Ok, nos están pidiendo la otra variable que tampoco conocemos, aquí está la velocidad. Eh, pues conocemos la gravedad y conocemos el tiempo, pues vamos a utilizar esta, ¿sí? Ya que conocemos, incluso podríamos utilizar esta porque conocemos la gravedad y ahora ya conocemos la altura. Pero esta es más sencilla, ¿no? Vamos a utilizar la segunda, aquí la velocidad, que en este caso es de 49, dice. ¿De qué? ¿De segundo? No, así. ¿Eh? Listo. Veamos entonces la velocidad en este caso. Ejemplo 2. Bien, en este ejemplo también fíjense, bueno, todos son de caída libre, ¿no? Pero siempre hay que poner atención en el ejercicio. Dice, se deja caer, por lo tanto, pues también es un ejercicio de caída libre. No va a aplicar, no es tiro ni vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo. Bien, vamos a ver ahora en este ejemplo, vamos a poner las mismas variables que manejamos acá arriba, ¿no? Tiempo, altura, velocidad y gravedad. Vamos a poner nuestras cuatro variables y vamos a ver con cuál de estas contamos. Pues ya sabemos que contamos con la gravedad, ¿no? 9.8. Altura, aquí contamos con la altura. Dice, se deja caer un cuerpo desde una altura de 180. Entonces contamos con este valor, 180 metros. ¿Con qué no contamos? No contamos con tiempo y contamos con velocidad. Nos faltan esas dos variables. Solamente tenemos la altura y tenemos la gravedad. Bien, entonces ya analizamos cuáles son nuestros datos. Esto es muy importante. Nos va a facilitar siempre el saber incluso también qué fórmula vamos a utilizar. Y siempre hay que saber cuáles son los datos con los que estamos trabajando o con los datos que contamos. Bueno, aquí nada más hay un inciso. El inciso dice que si quieres saber cuánto tiempo permaneció dicho cuerpo en el aire cayendo desde 180 metros, ya sabemos que va a caer a una velocidad constante de 9.81 metros sobre segundo a cuadrado. Entonces lo que queremos saber es cuánto tiempo tardó ese objeto en el aire, ¿ok? Bueno, entonces vamos a... Tenemos la altura y tenemos la gravedad. El tiempo. Miren, entonces solamente podría utilizar la primera o la segunda, porque en la primera está la variable de tiempo, lo mismo que en la segunda, pero no conozco la velocidad, ¿no? En este caso es una incógnita y ni conozco el tiempo, entonces esta no la voy a poder utilizar, o sea, no, vamos a decir que no puedo utilizar una fórmula donde tenga dos incógnitas, como en este caso, no conozco la velocidad ni conozco el tiempo. Esta pues no me va a servir, no voy a poder, solamente conozco la gravedad, pero tengo dos incógnitas, no voy a poder solucionar nada. La primera fórmula conocemos la gravedad y conocemos la altura, nos dieron la altura. Esto pues es una constante y el tiempo pues es la otra incógnita que vamos a encontrar. Esta sí la puedo aplicar porque aquí solamente es una incógnita. Aquí no porque tengo dos. Aquí sí porque solamente la incógnita es una, ya que en esta fórmula o para este caso, en esta fórmula, sí conozco la altura y conozco la gravedad, ¿sale? Vamos a usar aquí los valores. 180 metros es la altura, la gravedad sí la conocemos, 9.8
¿ok? Y el tiempo no lo conocemos. Entonces, aquí vamos a tener que despejar. Bien, pues aquí el despeje empezaría de la siguiente forma. Bueno, mucha atención para aquellos que pues todavía se les complica despejar. Este valor que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado haciendo la operación contraria. Si aquí está dividiendo, para acá va a pasar multiplicando, ¿sale? Entonces sería 2, en este caso sería 2 por 180 metros, es igual, lo voy a hacer paso por paso, ¿sale? 9.8 por el tiempo. Ok, entonces quedaría de esa forma, ya despejé el 2 que estaba dividiendo, lo pasamos a este lado, pasa haciendo la operación contraria, entonces queda multiplicando, ¿sale? Todavía no terminamos porque el tiempo todavía no está totalmente despejado. Ahora bien, bueno, multiplicamos 2 por 180, nos da 360, entonces quiere decir que tengo 360 metros, 2 por 180, simplificamos esta operación. Y por último, entonces, la constante de gravedad, que en este caso se encuentra multiplicando al tiempo, la vamos a pasar también al otro lado, despejándola, pasamos esta para acá, al otro lado de la igualdad, haciendo la operación contraria. Si aquí está multiplicando, aquí va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría, ¿sí?, 9.8 metros sobre segundos. Y ahora sí, ya tenemos despejado el tiempo, pero el tiempo todavía presenta un valor. No está totalmente despejado porque está elevado al cuadrado. Vamos a tener que quitar ese valorcito también. Lo vamos a hacer acá abajo. ¿Sí? Solamente me debe quedar la t, no la t al cuadrado. Vamos a ver cómo se la vamos a quitar. Bueno, hacemos la misma operación. Es una potencia lo que tenemos aquí. Y para despejar o hacer lo contrario, o se dice que la potencia pasa para acá haciendo su operación contraria. La operación contraria de la potencia es la raíz, o también se dice que se aplica raíz a ambos términos para poder eliminar esa potencia, ¿vale? O sea, cualquiera de las dos digamos que es válida. Raíz en ambas, o raíz o esta potencia pasa al otro lado en forma de una raíz. Y de esa forma ya la te queda despejada. Vamos a quitar el... Entonces vamos a hacerlo así. Entonces la T, digamos que ya quedó despejada, pero del otro lado, esa potencia pasó a formar una raíz. ¿De qué? Es una raíz de este valor, de 360 metros. Vamos a ver si no, así se quedó bien. 9.8 metros segundo. Y eso al cuadrado, ¿no? Segundos al cuadrado. Bien. Ahora sí, ya está totalmente despejado. Ya podemos aplicar ahora sí la fórmula para encontrar el tiempo, que es lo que nos están pidiendo. Y ahí está, dice que son 6.06